Gloria a Dios. Esa es nuestra oración, mis amados hermanos, que podamos decir igual que el apóstol Pedro: ¿a dónde más hemos de ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y que podamos escuchar y que podamos recibir. Por eso oramos, como siempre, por salvación mediante su palabra. Oramos igualmente por una visión plena de la gloria de Dios en Cristo. Oramos por la esperanza preciosa para todo aquel que cree. E igualmente, mis amados hermanos, oramos de que mis labios falibles no sean de alguna manera impedimento para su palabra infalible. Es en Cristo Jesús que lo ruego. Amén. Mis amados hermanos, como pudieron ver en su lectura, hoy debemos concluir el penúltimo capítulo de la Biblia y el penúltimo capítulo del libro de Apocalipsis. Ya por la gracia de Dios estaremos concluyendo muy pronto, y solamente quiero poner en sus mentes la imagen que se nos presentó la semana pasada en la sección anterior, los versículos del 1 en adelante, me disculpan. Hemos visto la realidad del fin del siglo presente. Hemos visto a Juan echarle un vistazo al estado eterno. Y mis amados hermanos, lo que quisiera transmitirles es que lo que Juan está viendo aquí es glorioso en todo el sentido de la palabra. Ve una nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. El universo va a sufrir una profunda transformación, la cual va a revertir los efectos de la maldición de la caída. La nueva creación no va a ser etérea, no va a ser impalpable, sino todo lo contrario, va a ser física y terrenal, es lo que entendemos como cielo nuevo y tierra nueva. Sobre todas las cosas, notamos que la nueva creación es morada de la iglesia triunfante, el pueblo redimido de Dios a lo largo de toda la historia. Una morada, mis amados hermanos, donde el pecado y sus consecuencias son el pasado, no existen más. Imagínense, hermanos, no escuchar más nunca de enfermedad, no escuchar más nunca de violencia, no escuchar más nunca de dolor y de llanto, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y también entendimos que esta nueva creación no solamente es morada del pueblo redimido, sino que es la morada de Dios en comunión con dicho pueblo redimido. Y Juan ahora, mis amados hermanos, nos va a apuntar a una descripción, si se vale decirlo así, aún más detallada de lo que es la iglesia en el estado eterno. Por mucho tiempo, y dependiendo de la manera en la que usted lee la Biblia, algunas personas entienden como un evento en que una ciudad va a aterrizar aquí en el mundo y vamos a poder disfrutar de su belleza arquitectónica. Sin embargo, mis amados hermanos, con mucho amor y con mucho cariño quiero transmitirle a la iglesia que la realidad que se nos plantea aquí es aún más gloriosa que eso. Que si usted pensaba que iba a nadar en el mar de cristal y caminar en la calle de oro y eso le traía gozo, mi oración es que cuando leamos el texto seamos despiertos a una realidad aún más gloriosa y que nos debe llenar todavía
de más gozo. Porque Juan está describiendo no un lugar físico. Juan está describiendo aquí a la iglesia en el estado eterno. La visión que está viendo Juan aquí nos va a permitir contrastar la iglesia en el siglo presente, la iglesia en la que estamos aquí sentados, y la iglesia que seremos en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, la visión de lo que será el estado eterno es indescriptiblemente relevante para nosotros cuando consideramos el contexto de la iglesia. Si usted piensa, las 7 iglesias del Apocalipsis, las cuales son representativas de todas las iglesias locales del mundo entero, representativas, gracias, de la iglesia local, de la iglesia de Cristo en todos los rincones del mundo, estaba bajo opresión, estaba bajo peligro a causa del ataque hostil de Satanás en contra del pueblo de Dios por medio del sistema. Y sabe que, mis amados hermanos, esta es nuestra realidad hoy. Fue noticia en Estados Unidos un joven que se llama Charlie Kirk, joven que yo seguía porque tenía un ministerio interesante, hermanos, de ver cómo el evangelio transforma a un individuo de tener una cosmovisión meramente política a tener una visión del reino, que despierta la hostilidad del mundo, que odia el mensaje, mis amados hermanos, y no se lo recomiendo a nadie que lo vea, pero si usted quiere ver lo que significa que la bestia nos odia, alguien le disparó en el cuello desde el techo de una de las universidades estadounidenses. Esa es la realidad del desprecio que Satanás y el mundo tienen por usted y por mí. Y a eso súmele que usted y yo no solamente lidiamos con eso, sino que tenemos que lidiar con nuestro propio pecado, ¿cierto? Nuestra carne también es enemigo nuestro y tenemos que luchar de la misma manera con nuestra propia carne, que es hostil hacia las cosas del Espíritu, así como luchamos también en contra de la hostilidad de Satanás y el mundo caído en el que estamos. Por eso este tema es relevante, mis amados hermanos, porque el sentimiento que la iglesia debía tener al escuchar esta carta y el sentimiento que nosotros debemos tener al leer y escuchar y guardar la palabra de esta profecía es el mismo sentimiento que el apóstol Pablo transmitió a los hermanos en Roma. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 18, donde dice: pues tengo por cierto, dice el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Note que en nosotros ha de manifestarse. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo allí? Es que todo lo que usted y yo padecemos en este siglo presente por todas las causas que ya yo mencioné, y particularmente aquellas que están relacionadas por el amor a Cristo y nuestra relación con Él, son preferiblemente sufribles al considerar la gloria venidera. Por eso, mis amados hermanos, mi premisa es sencilla esta mañana. Quiero que notemos algo. La iglesia triunfante, la iglesia exaltada en el estado eterno, será perfecta en comunión y santidad, segura, y en tercer lugar, irradiará por toda la eternidad la gloria de Dios. Por eso titulamos, no encuentro otro título, hermano: cielo nuevo y tierra nueva, segunda parte. Ya saben el título de la segunda, la siguiente también, tercera parte. 3 cosas quiero que veamos en nuestra porción. La primera, vamos a ver cómo la iglesia irradiará la gloria de Dios. Vamos a ver cómo la iglesia mora segura en el estado eterno. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo la iglesia será perfecta en comunión y en santidad.
es la intención en esta mañana con la ayuda de Dios. Así que primero notamos que la iglesia va a irradiar la gloria de Dios, y eso lo vemos con claridad en los primeros 3 versos. Pero hay cosas que notar, mis amados hermanos. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré a quién, la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad, Santa Jerusalén, de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Así que lo primero que notamos, que nos llama la atención, es que la esposa se describe como una ciudad. Y esto es importante observarlo, mis amados hermanos, porque es una esposa. Y lo que quisiera que pensáramos primero es que la imagen que Juan nos representa aquí, que le muestra el ángel, es la de una mujer desposada por casarse. ¿Ok? La idea de entender aquí es la de el matrimonio hebreo, que es diferente al nuestro. ¿Pero por qué es relevante? Porque se nos habla de un estado presente, el de desposada, que apunta a una realidad consumada en el estado futuro. ¿Ok? Una mujer hebrea, cuando se desposaba, se consideraba prácticamente casada, aun cuando la boda no se hubiera consumado. ¿Ok? Y esa imagen es supremamente relevante para lo que vamos a aprender aquí. Porque la iglesia está en un estado previo al estado de la consumación de su matrimonio, en el estado eterno. ¿Ok? Ahora, la descripción que se nos da nos desconecta un poco, ¿cierto? Porque usted esperaría: ven, te voy a mostrar a la esposa del Cordero. Y yo esperaría que luego Juan me dijera: ella era alta, rubia o no rubia, 90, 60, 90, o lo que sea. Ese es el tipo de descripción que tú esperarías escuchar de la esposa. O, si la queremos cubrir un poquito de santidad, por lo menos utilizaríamos el término que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se describe a Sara, Abraham dice: yo sé que eres una mujer muy hermosa y por eso tengo que decir que eres mi hermana. Esa es otra historia. Pero se sabe que la esposa de Abraham era una mujer muy hermosa. Se sabe que la esposa de Jacob era una mujer muy hermosa. Pero aquí Juan escucha: mira esta ciudad. Es muy hermosa, pero mira esta ciudad. Y esto es importante entender, mis amados hermanos, porque nosotros, como mencioné, no estamos anticipando el aterrizaje de una ciudad en medio nuestro. De hecho, si usted ve la descripción de la ciudad, son, en términos modernos, 2.160 kilómetros en todas las direcciones, incluyendo hasta arriba. ¿Okay? Hay satélites en órbita a esa altura, mis amados hermanos. Entonces, lo que se nos está diciendo aquí es que este cubo, que es la imagen que se está viendo aquí, es el pueblo de Dios. Y esa descripción, mis amados hermanos, encaja en cómo muchas veces el Nuevo Testamento nos presenta a la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los corintios que ellos son labranza y edificio de Dios. Eso en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Pedro le dice a la iglesia que son piedras vivas, las cuales deben ser edificadas para construir una casa espiritual. 1 Pedro 2:5.
Pero el pasaje que más quiero que consideren y que es más relevante a nuestro pasaje desde mi perspectiva es Efesios capítulo 2, versículo 19. Y noten las palabras. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora noten el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien ustedes también son juntamente edificados. ¿Para qué? Morada de Dios en el Espíritu. Así que, como ya mencioné, mis amados hermanos, no estamos llamados a ver este pasaje como una descripción turística, sino que somos llamados a ver lo que seremos en Cristo. Y hay dos contrastes poderosísimos que podemos ver aquí. Y permítanme mostrarle el más claro. Este pasaje comienza y termina igual, si usted puso atención a la lectura de semanas atrás, que el capítulo 17. Porque allí lo que aparenta ser el mismo ángel le presenta a Juan otra mujer. Y esta otra mujer que le presenta también es una ciudad, nada más que es una ramera. ¿Se acuerdan? Juan 17:1. Comienza igual, note. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las copas de la ira, las 7 copas, perdón, y habló conmigo diciéndome lo mismo: ven acá y te mostraré a quién ahora. La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Lo ven ahí? Es el mismo pasaje. Juan ve lo que ve, inclusive se inclina a adorar al ángel. El ángel le dice no. Y acá Juan se siente tentado a hacer lo mismo cuando llegamos al capítulo 22. Y el ángel le tiene que decir lo mismo: no, adora a Dios. ¿Por qué hago este énfasis, hermano? Porque la idea que se está tratando de transmitir aquí es contrastar dos realidades. La gran ramera, una mujer, representa una ciudad, la gran Babilonia. ¿Qué se está contrastando aquí, mis amados hermanos? Se está contrastando la iglesia de Dios con la iglesia de Satanás. Se está contrastando, como diría San Agustín, la ciudad de Dios con la ciudad de los hombres. Vean el contraste conmigo, amados hermanos. Por ejemplo, en el capítulo 17, el Espíritu Santo llevó a Juan al desierto. En el capítulo 21, el Espíritu Santo lleva a Juan a un monte alto y elevado. Y aquí no solamente se nos está mostrando, mis amados hermanos, la condición baja de una ciudad y la condición exaltada de la otra, sino que se nos está revelando el cumplimiento final de las profecías del Antiguo Testamento, donde la ciudad de Dios es restaurada en esplendor final. De hecho, la referencia que pudiéramos encontrar es Ezequiel capítulo 40, y los exhorto que lo lean hasta el capítulo 48. Hoy no vamos a tener tiempo porque si no nos vamos a las 4 y se van a poner bravos conmigo. Mentira. Ezequiel 42 dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Y ahí también hay medideras y materiales y puertas y todo lo demás, igual que aquí. Entonces, contraste: la ciudad de Dios exaltada, preciosa, elevada; la ciudad de los hombres denigrada, abajo. ¿Ok? Cumplimiento de la profecía de la restauración del pueblo de Dios mediante la obra del Mesías. 2. La ramera, como vimos en el capítulo 17, aparenta una falsa gloria y un falso esplendor
que es temporal. Recuerda que ella se vestía bien, de lujo, fino, púrpura y todas estas cosas. Tenía un cáliz de oro y los hombres los reinos de los hombres buscaban tener relaciones con ella. Sin embargo, mis amados hermanos, en el capítulo 21 vemos a la iglesia con una gloria que es real y que es eterna. En el capítulo 17, la ramera se consideraba autosuficiente, ¿lo recuerdan? Yo, sentada aquí, no necesito nada, nunca necesitaré nada, nunca seré viuda, nunca lloraré, etcétera, etcétera, etcétera. La esposa del Cordero vive en absoluta dependencia del amor de su esposo. En el capítulo 17, la ramera fue destruida por sus amantes. Eso fue lo que vimos, ¿cierto? En el capítulo 21 y 22 vemos a la esposa ser amada hasta toda la eternidad por su esposo, quien se entregó a sí mismo por ella. Ese es el contraste. La esposa de Cristo es sin mancha. La ramera tiene todas las manchas del mundo, inmoral e idólatra. Entonces, se nos está contrastando las dos realidades y la pregunta siempre se va a mantener: ¿en cuál de las dos ciudades tú vives? Hay algunos que hemos salido de la ciudad de Babilonia, la ciudad de los hombres, pero hay otros que permanecen allí. Este es un recordatorio. Y el siguiente contraste, mis amados hermanos, es menos obvio, pero es igual de importante. ¿Por qué? Porque el libro nos está mostrando, o la epístola nos muestra al inicio una realidad de la iglesia que no es igual a lo que vemos al final. ¿Se acuerdan cuando comenzamos? Capítulos 2 y 3, hay 7 iglesias y todas las 7 iglesias tienen una cosa en común: que el Señor está en medio de ellas y Él conoce sus obras. Vimos una iglesia que perdió el primer amor. Vimos una iglesia que dejó entrar falsa doctrina. Vimos una iglesia que dejó que se corrompiera la doctrina de tal manera que estaban practicando inmoralidad sexual adentro de la iglesia. Vemos una iglesia que se sentía que era lo máximo cuando no era nada. Y lo vamos a contrastar con la iglesia triunfante, que es gloriosa, sin mancha, sin defecto y perfecto. Y eso es relevante, mis amados hermanos, porque a veces vemos a la iglesia hoy y decimos: esto no se ve bien. Y es el momento de recordar cómo la iglesia se verá. La iglesia en el estado eterno, mis amados hermanos, será perfecta. ¿Recuerdan la iglesia de Corinto? ¿Cuál era el problema en Corinto? Todos los dones, toda la plata, pero no había amor entre los hermanos. Pero dice el Señor, la novia del Cordero será perfecta. Estos contrastes son importantes. Se nos dice entonces, luego de haber visto esto, que la desposada, la esposa, tiene o desciende teniendo la gloria de Dios. Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hermano, desde ya le voy a decir, vamos a ver un pocotón de piedras preciosas, vamos a ver todos los colores, todos los elementos ahí. El hermano Ricardo mencionó algunas que ni yo me sé, ¿ok? Pero todas tienen la intención de transmitir algo, y es la gloria perfecta de Dios. Y esto es importante entenderlo. Ya les he dicho, hermanos, que hemos hablado de que el término gloria, creo que lo repetí esta mañana en la escuela dominical, se tiende a asociar con la reputación, el valor del individuo. Pero cuando eso se considera desde la perspectiva divina o de la perspectiva de Dios, trasciende no solamente a la reputación por la cual Él es adorado y exaltado, sino que también
implica la manifestación de su presencia. Y esto es importante entenderlo. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. ¿Se acuerdan que Juan estaba describiendo la visión del trono? Iba a describir al que estaba sentado en el trono, pero todo lo que Juan llega a describir es colores y piedras. 4:3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y usted dirá, Juan, eso no me sirve. Y usted tampoco lo hubiera podido hacer mejor, hermano. Porque usted no puede tampoco describir con imágenes la magnitud de la gloria de Dios. Esa es la idea a ver aquí. Sin embargo, note que la descripción de la novia, de la esposa en el estado eterno, encaja con eso mismo. Juan la ve en su fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Lo ve ahí? Estar en la presencia de Dios sin restricción tiene implicaciones para los que están bajo la presencia de Dios sin restricción. Mis amados hermanos, la gloria de Dios irradiada por la iglesia es el resultado de la presencia de Dios en medio de ella. Y creo que el mejor ejemplo que pudiéramos utilizar lo vimos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan por ahí ya cuando estábamos en Éxodo y estábamos viendo cómo Moisés subía al monte Sinaí a recibir la ley? ¿Se acuerdan qué le pasó a Moisés cuando bajó del monte? Dice la escritura que el hombre venía brillando más fuerte que el neón, porque estaba ¿dónde, hermanos? En la presencia de Dios, con quien Dios hablaba cara a cara. A tal punto, mis amados hermanos, que cuando bajó la gente dice, ¡ey, ey, ey! Moisés tenía que andar con un turbante en la cara para que la gente no quedara deslumbrada por la gloria de Dios que irradiaba de su presencia. Mis amados hermanos, lo interesante aquí es que lo que vamos a ver es superior. Y aun cuando es superior, no vamos a necesitar velo para contemplar la gloria de Dios cara a cara. Aquí vemos la aplicación de pasajes que vimos la semana pasada, ¿cierto? Recuerdan Isaías 60, 1 y 2. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti, ¿qué sucederá? Amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista, ¿qué cosa, hermano? Su gloria. Restauración futura y plena del pueblo de Dios para disfrutar de la gloria completa. Isaías 58, versículo 8. También en este mismo tono de restauración. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso encuentra su cumplimiento pleno, mis amados hermanos, en el estado eterno. La iglesia perfecta irradia la gloria de Dios. La iglesia no podrá hacer otra cosa en toda la eternidad que reflejar precisamente la comunión y la presencia de Dios en medio de ella, para siempre. Lo segundo que vemos es que la iglesia va a morar segura. Y esto parece curioso, pero recuerden, hermanos, esto es imagen simbólica, porque Juan quiere transmitir por medio del Espíritu Santo una imagen a la iglesia que contrastar con aquello que están viviendo en el presente. La iglesia estará segura. Y eso lo podemos saber porque la ciudad tiene muros elevadísimos, por lo que vemos aquí. Versículo 12.
Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. ¿Cuántas puertas hay? 4 por 3, 12. ¿Ok? 14. Y el muro de la ciudad tenía ¿cuántos cimientos? 12. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ok? Dos cosas hay que ver. La primera, consideremos algo. La importancia de los muros. Nosotros no entendemos eso porque nosotros no vemos tantos muros, aunque dependiendo de donde usted viva, usted se asegura de tener cierta protección perimetral, no solamente para delinear el territorio, sino para evitar cosas, ¿cierto? Y así sucedía con regularidad en la antigüedad. Una ciudad existía dependiendo de qué tan fuertes fueran sus muros. ¿Ok? Los muros representaban tres cosas, y es importante que las consideren porque las tres las vemos aquí. La primera, seguridad. La segunda, territorialidad, porque el muro delimita el terreno donde pertenezco. Y en tercer lugar, muy importante, el muro significa acceso restringido. Si el muro es bajito como el de la iglesia aquí, no significa acceso restringido, pero ya ustedes saben a lo que me refiero. Se supone que donde hay muro, no puede entrar todo el mundo cuando quiere ni como quiere, a menos que te abran la puerta por el frente, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a observar es seguridad. Acompáñenme a Isaías capítulo 26, versículo 1, por ejemplo. En aquel día, dice el Señor, cantarán este cántico en la tierra de Judá, en la tierra de Israel, donde está Jerusalén. ¿Cuál es el canto? Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Los muros de Jerusalén representaban el poderío y la salvación de la ciudad. Note lo que dice el versículo 2. Abrid las puertas y entrará ¿quién? El maleante, el ratero, el piedrero. ¿Quiénes entrarán a la ciudad cuando se abran la puerta? Gente justa, la que guarda la verdad. Esa es la idea a transmitir. Ahora, note otra cosa. En las puertas hay ángeles. ¿Cuál es la idea que transmiten los ángeles? Los ángeles también transmiten la idea de protección. ¿Se acuerdan en la caída? Cuando el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto, ¿el huerto quedó sin protección? No, pusieron a 12. Nada más 2. Nadie podía entrar ahí. Esa es la premisa. Y en este caso es añadir a la imagen de seguridad alrededor de toda la ciudad. Ahora, a lo que hay que prestarle mayor atención todavía es a los números. Y ya a esta altura deberíamos estar cuchillo, ¿verdad? ¿Cuál es el número que se nos repite desde aquí hasta el final? El número 12. Y si recuerdan bien, mis amados hermanos, el número 12 representa el pueblo de Dios. Ese es lo que significa el número 12. ¿Ok? Y aquí lo vemos en el singular, lo vemos en sus múltiplos, lo vemos elevado a 1000. Todo esto para transmitirnos la idea, mis amados hermanos, de que esta ciudad, sus límites, están hablando del pueblo de Dios. No se está hablando de ninguna ciudad física. ¿Ok? ¿Cómo lo sé? Las puertas tienen los nombres de las tribus. Los cimientos tienen los nombres de los apóstoles. ¿Qué se nos está diciendo ahí, mis amados hermanos? La verdad más preciosa del Evangelio. Este es el cumplimiento de cómo Dios de los dos pueblos iba a ser nosotros. Cuando usted ve 24, ¿cuántos son los ancianos? 24 ancianos, la totalidad del pueblo de Dios, los del antiguo pacto y los del nuevo pacto. Igualmente aquí se nos ve explicado
Las 12 tribus de Israel representan el antiguo pacto, los 12 apóstoles representan el nuevo pacto. ¿Y sabe qué es lo curioso, hermano? Que usted pensaría, bueno, las tribus eran primero, así que las tribus deberían ser el fundamento o los cimientos, ¿cierto? Pero al revés, son los apóstoles. ¿Y por qué es así, mis amados hermanos? Como un recordatorio de que la iglesia de Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas en Cristo Jesús. Todas las promesas encuentran cumplimiento en Cristo. Cuando la gente lee Apocalipsis, por lo general, tiende a pensar que hay la separación de dos pueblos. Hay dos planes corriendo. Hay un plan corriendo para Israel, hay otro plan corriendo para la iglesia. Inclusive conciben el cielo en términos de que los judíos van a estar aquí y los gentiles van a estar acá, mis amados hermanos. Pero por lo que vemos que el apóstol Pablo enseñó, en Cristo Jesús no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos son uno en Cristo Jesús. La promesa de Abraham es de hacer los dos pueblos uno solo. Lo que se está mostrando aquí a la iglesia, el Israel de Dios. Eso es lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, desde el versículo 15, donde él dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Un solo pueblo compuesto por personas de toda lengua, tribu y nación. Ahora, esto nos lo dicen los muros, pero note que no se queda en los muros, sino que se queda en la medida. Y esta parte es súper importante, hermano, porque entonces se mide los muros. Versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se hallaba establecida en cuadro, note eso importante, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura son todas iguales. Vamos a hacer la tabla de multiplicar. 12,000 por 12. ¿Okay? ¿Cuál es la idea de transmitir aquí? No vamos a meter en eso. Ya a nadie le gustaba la tabla del 12. A mí tampoco. Pero se nos está hablando de un número grande, 144,000. ¿Okay? De nuevo, un número exacto que define a todo el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la redención. Número exactito, ni uno más, ni uno menos. Se está hablando del pueblo de Dios. Versículo 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Y ese pasaje, esa parte suena confusa, ¿cierto? No nos vamos a demorar ahí, pero es simple y sencillamente que entendamos lo siguiente. Juan está viendo una visión espiritual de carácter angelical explicada en términos de hombre. Esa es la idea a comprender ahí, mis amados hermanos. ¿Ok? Entonces, todas estas medidas, para que no nos confundamos ahí, aparte de que revelan al pueblo de Dios, hacen algo muy importante. Ya puede leer también Ezequiel 40 en casa, pero lo más importante que hace es mostrarnos otro contraste con algo que ya vimos. Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Vamos a un punto ahí, hermanos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a todos los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a ¿quiénes? A los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. ¿Se acuerdan cuando estuvimos allí?
Ahí hay un contraste de nuevo entre la iglesia en el siglo presente y la iglesia en el siglo venidero. La profecía que vamos a ver aquí se basa en Ezequiel 48, 35. Por eso lo vamos a ver en un momento. Cuando vimos Apocalipsis 11, nos dimos cuenta que se le mandó a medir el templo y dejar por fuera el atrio. Le habíamos dicho, hermano, que esta también era referencia al pueblo de Dios. El pueblo de Dios iba a estar seguro. Su presencia garantizaba la seguridad espiritual del pueblo de Dios. Su salvación estaba segura. Su fe sellada por Cristo está segura. Sin embargo, lo que estaba afuera implicaba que la iglesia iba a sufrir persecución, porque sería hollada por los gentiles. Los hermanos perderían la vida. Los 2 testigos mueren. ¿Se acuerdan? El punto es entender de que la protección era meramente espiritual en el estado presente de la iglesia. Por eso, cuando le dispararon a Charlie Kirk, la bala entró. Y hermano, esto nos tiene que recordar algo, hermano, que el ser creyente no nos hace inmune a las consecuencias del mundo caído. Ese es el punto. Pero note la diferencia en el estado eterno. ¿Cuánto fue lo que se mandó a medir? ¿Una parte? ¿El templo nada más? No, toda la ciudad. Nada se quedó fuera, indicando que todo el pueblo de Dios está seguro física y espiritualmente. Se nos está ratificando el concepto de que los que son del pueblo de Dios en el estado eterno estarán seguros para siempre. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá necesidad de más nada. Otra cosa interesante es que las puertas están abiertas. ¿Se dieron cuenta? El muro, pero las puertas están abiertas. De nuevo, seguridad plena. Quiero que lea conmigo Ezequiel 48, 35, donde vemos el cumplimiento precisamente de esta profecía. Después que Ezequiel termina toda la medidera, terminan diciendo aquí: el derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. O, dependiendo de la versión que lo traduzca, Jehová mora allí. Jehová vive allí. Su presencia está allí. ¿Qué se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos? El pueblo de Dios tiene garantía de su presencia y protección espiritual. Todos aquellos que están en Cristo están seguros en Él. Y mis amados hermanos, permítanme añadir algo más. Acompáñenme a Apocalipsis 3:12. El mensaje a una de las iglesias fue el siguiente: al que venciere, al que persevera, yo le haré, ¿qué cosa, hermanos? Columna, ¿dónde? En el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es el nombre? La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La pertenencia segura, plena, completa. Ya una vez que usted está ahí, hermano, nadie lo puede sacar ahí. No hay nadie para sacarlo. Versículo 18 al 21, hermanos. Porque aquí se nos muestran de nuevo los materiales. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, coralina, crisólito, berilio, topacio, crisopraso, jacinto, amatista. De nuevo, 2 elementos.
Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Pero hermano, yo no tengo mucho oro, por si se da cuenta, el oro no es transparente. Por más pulido que esté, ¿cierto? Lo más que usted va a lograr es reflejar mi cara o la suya si lo pule bien. Pero la idea de transmitir aquí de nuevo, mis amados hermanos, es la belleza y la perfección de la iglesia, reflejando la reputación y la gloria de Dios. Algunos hermanos consideran que las 12 piedras son una referencia al efod del sacerdote, donde estaban contenidas las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y pudiera ser. Sin embargo, creemos que la imagen que se está tratando de transmitir aquí es de la ciudad de Dios exaltada para su gloria. Y creo que Isaías 54, por ejemplo, se acerca más a lo que se quiere transmitir aquí. Isaías 54, 11. Acompáñenme en su Biblia a buscar, no sé si siquiera si está ahí. Isaías 54, 11 dice: pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. ¿Saben a quién se está refiriendo ahí? A la ciudad de Jerusalén, oprimida por los ataques opresores a causa de su pecado. Pero note, he aquí, ¿qué haré? Yo cimentaré, ¿qué cosa? Tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiro. ¿Qué haré? Te fundaré. ¿Lo ve allí? Entonces, la imagen aquí se está refiriendo a la visión esplendorosa de la gloria de Dios siendo reflejada por el pueblo de Dios. Y también habla de la multiplicidad, de la diversidad dentro del pueblo de Dios. Eso también es importante verlo. Finalmente, hermanos, la iglesia no solamente irradiará la gloria de Dios, la iglesia no solamente estará segura, sino que la iglesia será perfecta en comunión y santidad. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Mis amados hermanos, este detalle es importante por la siguiente razón. Esto nos transporta a cuál fue la necesidad tanto del tabernáculo como la del templo, ¿cierto? Si usted recuerda lo que vimos tanto en Éxodo como lo que también compartimos que sería la realidad en el templo en la ciudad de Jerusalén, ¿cuál sería el primer olor que usted sentiría al llegar al atrio del templo o al llegar al atrio del tabernáculo? Eso lo mencionábamos, ¿cierto? El olor que saltaría a su conocimiento inmediatamente, y si tiene nariz biónica como mi esposa 2 kilómetros antes, el olor a sangre, el olor a óxido, por la cantidad de sacrificio que se veían en la ciudad, en el tabernáculo o en el templo. ¿Por qué? Porque en primera instancia el templo era el lugar de comunión, sin duda, pero para tener comunión debía haber perdón de pecado, ¿cierto? Y para que hubiera perdón de pecado debía haber derramamiento de sangre. No había comunión con Dios sin derramamiento de sangre. Por eso se necesitaba el lavatorio, se necesitaba el altar, se necesitaban todos estos elementos para llegar hasta el lugar santísimo. El templo era el lugar de comunión, era un lugar de redención. Solamente aquellos que habían sido perdonados de su pecado tenían acceso al lugar santo. Y el Santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año y con mucho cuidado. ¿Cierto? Pero fíjense, hermanos, en la ciudad no hay templo. Indicando
que ninguna de estas cosas son necesarias en primera instancia. Primero, porque el sacrificio de Cristo nos da comunión directa con Dios, perfecta y plena, en todo lugar. Uno. Y en segunda instancia, Él mismo es el templo. Él mismo lo es. Piénselo por un momento, mis amados hermanos. La ciudad es un cubo. El lugar santísimo era un cubo, igualito. ¿Okay? ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que el lugar santísimo es todo nuevo cielo y nueva tierra. Todo el nuevo cielo y toda la nueva tierra es el lugar santísimo. No va a haber lugar en la nueva creación en el cual no estemos en el lugar santísimo. No va a haber momento en el cielo nuevo y en la tierra nueva donde no tengamos comunión plena con Dios en todo momento, cara a cara. Santísima y perfecta comunión. La ciudad no tendrá necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera. De nuevo, ahí vemos la distinción. Padre, Hijo, en la misma comunión, serán la luz de su pueblo. Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Se está hablando de que los que están en la ciudad son el pueblo de Dios. No piense que nadie llega ahí después. ¿Ok? Ya vimos que los que no están inscritos en el libro de la vida no están ahí. Así que las personas que se refieren aquí es a toda persona redimida de cada tribu, lengua y nación. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de esto, mis amados hermanos? Otra razón por la que el cielo no puede ser aburrido es porque a veces pensamos que cuando estemos en gloria todos nos vamos a ver iguales. Todos nos vamos a ver iguales, ya sea en cuerpo etéreo, como sea, nos imaginamos todos iguales. Pero mis amados hermanos, Dios nos creó diferentes por una razón. Blanco, negro, amarillo, no tan amarillo, todos fuimos creados diferentes por una razón. Y no es para que nos odiáramos los unos a los otros, sino porque Dios nos creó así para disfrutar de su creación en la multiplicidad, en la diversidad, y cada quien en su cultura, en lo que ha hecho para la gloria de Dios, participará a sí mismo en el nuevo cielo y tierra nueva. Esa es la idea de observar, mis amados hermanos. Piénselo bien. Si usted tiene un jardín, todas sus flores son iguales. No, usted tiene papo, usted tiene, bueno, yo no soy muy experto en flores, pero usted tiene diversas flores por ahí puestas, ¿cierto? No se aburriría nada más de ver un solo tipo de flor. Hay varias. Dios va a disfrutar de la completa creación que Él hizo en todas sus aristas, en toda su expresión, para su gloria. A eso es lo que se refiere cuando las naciones llevarán su gloria a la ciudad. De nuevo, piénselo de nuevo con las gemas y las piedras preciosas. Hay jaspe, hay ónice, amatista, no sé qué, diferentes. Porque Dios disfruta la diversidad en su creación. Por eso, aquellos racistas que decían los negros no tienen corazón y son del diablo, probablemente los que se sienten ahí estarán en el lago de fuego, porque Dios los hizo negros, a los blancos, a los indios y a todos los demás, porque Dios los ama a todos, igual como en la canción, porque Él los hizo. Y todo traerá su gloria. Probablemente comeremos allá la mejor comida colonense que se ha comido en la historia de la bolita del mundo. Amén. Probablemente. ¿Por qué no?
Piénselo por un momento, mi amado hermano. Finalmente, hermanos, nada inmundo entra ahí. Solamente gente santa entra ahí. ¿Y quiénes son la gente santa? Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero? Aquellos quienes han puesto su fe en Cristo Jesús para salvación. ¿Lo has hecho? ¿Eres partícipe de la ciudad o no? ¿Vives en la ciudad celestial o no? ¿Dónde está tu morada? Y me voy a callar, hermanos, solamente con 2 puntos de aplicación. El primero, lo que hemos leído aquí y lo que leímos la semana pasada debe poner en cada creyente un anhelo por gloria. La gloria verdadera, la gloria que es real, la gloria que no es pasajera, la gloria que es eterna. Y la pregunta que hemos de hacernos es, ¿tenemos anhelo por la gloria? Y si estás aquí y tu esperanza y tu gloria es lo que el mundo ofrece, porque déjeme decirle, hermano, todo tiene su gloria. Vi por ahí en los estados algunos hermanos y acostumbramos a hacerlo. Vemos la creación, fuimos al lago y yo mismo puse en mi estado. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero aún ese cielo, ese paisaje que vemos ahí cuenta parcialmente la gloria de Dios. Todo tiene su gloria, los hombres tienen su gloria, todo tiene su gloria, pero esa gloria es temporal, pasajera y en el 99.9% de los casos es pecaminosa. Va a pasar. La ramera se sentía con mucha gloria y se la acabó. Y así vemos algunos de nosotros pensando que vamos a poder vivir como sea que nos dé la gana sin tener ninguna responsabilidad delante del trono. Jóvenes que me escuchan, permítanme recordarles, tal como lo dice el predicador en Eclesiastés, cedan a todos los deseos de su corazón, hagan lo que quieran, dice el predicador, pero sepan sobre todas estas cosas nos juzgará Dios. Quiere decir que el perseguir lo pasajero, como el mismo predicador terminó diciendo, es vanidad de vanidad. Y algunos de nosotros andamos persiguiendo y desviviéndonos por aquello que es vanidad, por la gloria pasajera. Pero el Señor nos invita a que persigamos la gloria eterna, que vivamos para lo eterno. Lo último, hermanos, este pasaje es una gran exhortación porque nos llama a que veamos la iglesia como Cristo la ve. Cristo la ve así como Juan nos la describió. Y a veces nosotros mismos vemos la iglesia peor de lo que Cristo la ve. Ya mencioné la semana pasada, hermanos, que el cielo nuevo y la tierra nueva nos muestran la importancia de la iglesia local. ¿Saben por qué? Lo voy a volver a repetir, porque no se puede ser parte de la iglesia invisible sin ser parte de la iglesia visible. Y la porción de hoy nos permite profundizar un poco más aquí. Consideremos lo siguiente, hermanos, nosotros no somos lo que éramos en Cristo, gracias a Dios, pero tampoco somos lo que hemos de ser aún. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Estamos en un proceso de santificación, estamos siendo lavados por la palabra, estamos siendo amados por Dios, tal como lo dice Efesios 5:25, de tal modo que seamos la esposa sin mancha perfecta que Él quiere que seamos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que eso no siempre se ve bonito, porque aún estamos en el estado presente. A veces se está buscando la iglesia perfecta, donde ningún hermano haga algo que me afecte a mí. Yo lo voy a decir desde ya, no la va a encontrar.
Tiene que decirme dónde está la iglesia sin pecadores y yo voy para allá antes que ustedes. Pero cuando yo llegue allá, voy a ser el primer pecador. Porque ese es el punto. Estamos siendo hechos a la imagen perfecta de Dios, pero aún no lo somos. Y cuando entra el desánimo, lo que tenemos que considerar es, así seremos. Sin mancha, perfecta, gloriosa y segura. No me voy a conformar con menos que eso. Vamos a caminar hacia allá. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. ¿Saben quién me di cuenta que a veces me pasa y que a veces me encuentro hablando con otros pastores? Me quedo acordando cuando estudio la Biblia, pero a mí la iglesia cuando yo estaba pelado no me enseñó esto, o la iglesia no hace lo otro, o la iglesia no hace. Y me frustro porque la iglesia no hace, porque la iglesia no es mejor ya. Pero cuando veo pasajes como ese, mis amados hermanos, es que lo importante es la visión. Lo importante es lo que Él hace en nosotros. Y como lo importante es lo que Él hace en nosotros, confiamos en que Él cumplirá lo que prometió. Que la iglesia sea lo que tiene que ser, no depende de qué tan buen predicador sea, hermano. Eso trae ánimo, porque a veces los sermones no salen todos los domingos igual, a veces los estudios no salen igual todos los domingos, a veces lo que quisiéramos hacer no sale como queremos que salga, pero Él está en control y Él nos hará lo que hemos de ser, y su palabra no falla. Piénselo bien, la iglesia no sube, la iglesia desciende. ¿Y por qué desciende? Porque ella es la obra de Dios, no nuestra. Nuestra estrategia, muy bien, todo lo que queramos, pero no son nada si no es Él obrando en medio nuestro. Y eso trae esperanza y trae motivo para descansar. Él está obrando hoy. A veces hablo con el hermano Ricardo me dice: varón, veo que hemos avanzado aquí, todavía nos falta, pero gloria a Dios, hemos avanzado aquí. Ese es el punto, porque eso es obra de la gracia de Dios. Mis amados hermanos, es por la gracia de Dios que la iglesia verá la gloria de Dios. Aferrémonos a la gracia de Dios, vengamos a Él en arrepentimiento y fe, y disfrutemos de la gloria inmortal que allá tendremos en la presencia del Señor. Dios le bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos cuánto nos has amado. Nos has amado tanto que desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, nos amaste de tal manera que te entregaste por nosotros para santificar pecadores de toda lengua, tribu y nación, para formar parte de la ciudad celestial. Tu esposa, la amada, la hermosa, la querida, la gloriosa, la segura. Señor, gracias, porque en tu gracia nos has hecho partícipe de la ciudad. Gracias, porque solamente por obra de Cristo que somos partícipes. Y te pedimos en esta hora que afiances esta realidad en nuestros corazones. Afiance la realidad de que no estamos llamados para lo pasajero, lo falso, sensual que el mundo ofrece, sino que estamos llamados para lo glorioso, lo eterno, la verdadera gloria. Te pedimos, Señor, que la hagas visible para nosotros, tan visible como la vio Juan, que sea nuestro anhelo, que sea nuestro querer participar de esa comunidad, de esa comunión, de esa realidad. Ayúdanos, Señor, cuando nos encontramos desanimados, a recordar que ese es nuestro destino. Ayúdanos, Señor, cuando nos encontramos frustrados, a recordar que tú eres fiel y que tú cumples tu palabra. Veremos la próxima semana cómo tus palabras nos enseñan que son fieles y verdaderas. Danos fe para creer, Señor. Aumenta nuestra fe. Queremos creer. Todas estas cosas las pedimos y damos gracias
en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.